amigas y amigos, bienvenidos a Voiceovers y Más, un podcast donde hablamos y aprendemos sobre la industria de los voiceovers en español en los Estados Unidos y muchísimo más, por supuesto. Les saluda Michelle Ortega, artista de voz o voiceover artist, como diríamos en inglés, y es un placer para mí darles la bienvenida a este primer podcast de Voiceovers y Más. Hoy tengo como invitado a uno de los grandes de la industria de los voiceovers en español. Es más, he oído a gente referirse a él como el rey de los voiceovers en Latinoamérica. Y cuando ustedes escuchen su voz van a estar de acuerdo en que realmente tiene un talento impresionante. Él ha trabajado con grandes marcas internacionales tales como Netflix, nada más y nada menos, Intel, Nokia, Sony, Home Depot y muchas más marcas y empresas súper reconocidas. Hoy nos acompaña desde Santo Domingo, en la República Dominicana, el talentoso Reinaldo Infante. ¡Wow! ¡Qué introducción! Pues Michelle, muchísimas gracias por invitarme y ¡wow! No merezco tanto, pero muchísimas gracias por la invitación. Y Mereces eso y más. lo que pasa es que cuando escuchamos todas esas cosas, es como interesante el viaje, el recorrido a través de este maravilloso mundo de la locución, del voiceover, y cómo la tecnología ha permitido que desde República Dominicana o desde cualquier país de Latinoamérica podamos estar trabajando para cualquier marca, donde ya las fronteras literalmente no existen para tú poder desarrollar tu trabajo. Así que muchísimas gracias por la invitación y estoy a tu entera disposición. Perfecto, muchas gracias a ti por la disponibilidad de estar aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento y tu experiencia, contándonos un poquito de tus proyectos para que la gente que quiere aprender sobre voiceovers pues empiece a aprender de los mejores, de los profesionales. Y como no tenemos muchas opciones en español, pues alguien tiene que hacerlo, así que por eso estamos hoy aquí contigo, Rey. Excelente, muy buena opción, muy buena. Bueno, pues comencemos con la primera pregunta. Quiero saber en qué proyectos estás actualmente, que estás haciendo o estás por hacer que te emocionan. Bueno, pues mira, te cuento así brevemente. Desde hace muchos años, desde hace unos 15 años, he combinado mi carrera de voiceover con mi carrera también de productor y de emprendedor, si se quiere. Tengo mi propia productora de audio que se llama World Voices, que es un estudio de grabación, es una productora de audio donde hacemos todo tipo de material audiovisual. Y desde World Voices están pasando cosas muy interesantes en el aspecto de producción. Y precisamente en estos días acabamos de hacer una alianza estratégica sumamente interesante con otra productora, en esta ocasión de Venezuela, DAF, junto con ellos hemos creado una casa de doblaje y se llama Vox Dubbing House. Entonces, ese es un proyecto que en este momento me tiene muy contento. Qué bueno. Oye, de verdad que sí eres un rey de Latinoamérica tú, de los voiceovers, porque es impresionante todas las marcas, las compañías inmensas que uno que viene comenzando en voiceovers dices, ese es mi sueño, ahí estás tú ya, Rey. Felicidades. Y ha sido un trabajo, muchísimas gracias, y ese ha sido un trabajo de uno a uno, de un cliente a la vez, de un proyecto a la vez, de un día a la vez, de un contacto a la vez, de un correo electrónico al momento. Tú sabes, es como esa gotita dando todos los días un poquitito más. Y trabajando en esto como voiceover online, ya tengo unos 10, 11 años. Bueno, como voiceover tengo ya 22 años, pero ha sido gota a gota, ¿eh? Impresionante. Y así pasa. Al principio uno tiene un cliente, dos clientes y de eso se duplica y poco a poquito vas haciendo tu lista de clientes y de repente pasan 22 años y ya tienes una cantidad impresionante y clientes también muy impresionantes. Así es, y yo no pienso en lo que he hecho. Para serte muy honesto, yo me enfoco mucho en el hoy. Es decir, yo tengo hoy en lista para grabar 3 spots. Y estos son los más importantes de mi vida y de mi carrera. Lo de mañana ya veremos. Lo que pasó ayer, bueno, ya eso se hizo y se hizo lo mejor que se pudo. Cuéntanos cuál fue el obstáculo más difícil que enfrentaste al comienzo de tu carrera y, sobre todo, cómo lo superaste. Pues mira, el obstáculo más importante y más difícil que yo enfrenté cuando comencé en esta carrera de voiceover fue mi ignorancia total del negocio, del mercado,
del branding personal, también de técnicas. Fue uno de los obstáculos más importantes porque me fui haciendo en los estudios de grabación. En mi país no hay una formación formal en esto del voiceover. Y quienes se encargaban de la formación de los talentos eran prácticamente los directores de producción, los directores de casting, los productores, quienes iban guiando al talento en esa intención que querían en un momento determinado, en algunas inflexiones en particular. Y bueno, pues tuve que ir aprendiendo un oficio haciendo, es decir, literalmente aprendí a andar andando. Y en esa misma medida me di cuenta, primero, lo importante que es una preparación. Una preparación ahorra tiempo, ahorra dinero, te garantiza un mayor número de trabajos, porque en la medida en que yo iba perfeccionando lo que estaba haciendo, primero identifiqué un nicho, de acuerdo a mi tipo de voz, identifiqué un nicho en el que fui puliendo una serie de habilidades que hicieron que una cantidad específica de marcas, pues cuando pensaban en un comercial con algunas características, pues pensaran en mí. Pero para esto yo tuve que trabajar esa curva de aprendizaje que fue bastante intensa. Y fue intensa porque sucedió muy rápido. Y eso por hablar de las habilidades, algo que no terminamos nunca de aprender. Yo siempre digo que el voiceover que piensa o que dice que ya llegó, en ese momento inicia su declive. Entonces, el proceso de aprender nuevas técnicas, nuevas formas de hacer las cosas, identificarte con los nuevos medios que están saliendo, pues eso forma parte de la tarea. Eso es por un lado, pero hay otra parte que es el negocio, las tarifas, las entregas, los formatos, todo lo que tiene que ver con el audio digital, si ya tienes tu estudio personal. Todo ha sido una carrera de aprendizaje, uno tras otro, que no termina nunca. Y han sido obstáculos, pero al mismo tiempo han sido retos profesionales interesantísimos. Me imagino, me imagino. Y todo te va enseñando tanto y te va convirtiendo en un artista tan multifacético también, que vas agradeciendo cada obstáculo porque después se convierte en una habilidad nueva. A ver, ¿y qué es lo más importante que haces a diario para hacer que tu negocio crezca? Vamos a hablar un poquito acerca de marketing. Mira, diario y en esta dinámica es bueno ponerte por lo menos rutas semanales. ¿Qué sí hacer durante la semana? Porque hay días, y eso tú lo sabes muy bien, hay días que son muy, muy intensos en el estudio, es decir, con muchas grabaciones, con mucha dinámica operativa, haciendo el trabajo y no tanto tiempo disponible para estar respondiendo correos de nuevos contactos. Entonces es importante el que, lejos de hacerlo como en diario, pongámoslo por semana. Y sí en semana, por lo menos hacer un esfuerzo de tener un contacto con por lo menos uno que otro cliente potencial. O si hay algún cliente del que haces mucho tiempo que tú no sabes, bueno, pues hacer ese esfuerzo de mandarle un correíto de, hey, estoy aquí, o mira, hay algún tipo de material nuevo, teniendo mucho cuidado de no saturar. Porque todos los que estamos involucrados en este mundo de la producción, tenemos muy poco tiempo, son muchos los correos electrónicos y no es bueno entonces estar molestando. Es como utilizar el sentido común para la cantidad de correos. Es mandar correos muy puntuales, un tanto escuetos, es decir, saludos de manera cordial y hacer contactos precisos con personas que tú entiendes que pueden estarte necesitando en un momento determinado. Y sí, abrirte a nuevos mercados, a nuevas oportunidades. A veces solamente pensamos en esa gran marca, en esa gran agencia de talentos o en esa gran empresa, ¿no? Hay un mercado interesante, hay un mercado mediano, hay un mercado pequeño que puede utilizar tus servicios, que puede pagarte muy bien y que no necesariamente está recibiendo el bombardeo que están recibiendo las grandes agencias y las grandes empresas. Es abrir un poquitito la visión del punto de vista del negocio. Hay dinero y hay proyectos en todas partes, en todos los mercados. Nosotros que trabajamos el español, pues hay empresas de todos los países del mundo
traduciendo sus materiales al español. ¿Por qué solamente enfocarnos, por ejemplo, en Estados Unidos? Si ahí está Europa, si ahí está Asia, si ahí está Oceanía, esperando por algún talento en español para trabajar sus materiales. Es abrir literalmente el abanico de Me opciones. encanta ese consejo, de verdad, que no nos olvidemos que como tenemos la oportunidad de trabajar por internet, como decíamos al principio de la entrevista, y esa facilidad de contactar a quien tú quieras en el mundo, pues ¿por qué no tomar provecho de eso, no? Así es. Perfecto. Bueno, ahora en cuanto a Facebook, Instagram, LinkedIn, ¿tú crees que es necesario que como artista de voz también estés involucrado en las redes sociales? Ahí yo tengo mis opiniones encontradas con muchas campanas. Creo que una presencia en redes sociales es importante desde el punto de vista de branding, desde el punto de vista de imagen, pero hay que tener mucho cuidado porque nosotros trabajamos con marcas, con proyectos que en la mayoría de los casos son proyectos cuidados con mucho celo por los productores, por los creadores, hasta que no se devela el material final. Y nosotros debemos entender que somos parte dentro de un proceso creativo, que somos parte de un audiovisual, no que somos ese material, somos parte de. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado para no divulgar nombres, marcas, antes de que lo haga el propietario de ese material. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de branding, es tú manejar tus redes sociales desde el punto de vista profesional. ¿Y qué yo hablo desde el punto de vista profesional? Los clientes es posible que te estén identificando en las redes sociales y estén buscando una persona que sea lo suficientemente coherente con su marca. Entonces, ahí es donde entra esa parte de la imagen que tú estás vendiendo. Para tú ser la voz de una institución, por ejemplo, alguna fundación que tiene conexión con los niños, por ejemplo, pues tienes que tener cuidado con el tipo de cosas que tú publicas a nivel personal. Yo decidí hace muchísimo tiempo utilizar las redes sociales solo como un vehículo profesional. Es decir, yo no coloco imágenes personales, yo no coloco imágenes de mi familia, por decisión personal. Prefiero simplemente utilizar mis redes sociales desde el punto de vista profesional. Si está sucediendo algo interesante en el estudio que yo entienda que a los que siguen mi cuenta les pudiera interesar, pues lo comparto. Pero no me dejo tampoco llevar por muchas métricas o estadísticas que para Twitter hay que publicar tantas veces al día y para Facebook son tantas veces. No, no, no. Hay como que una locura que debemos ponerla en su puesto. Mi trabajo diario es estar frente a un micrófono grabando. Y si entiendo que puedo compartir algo a través de redes sociales que pudiera ser interesante para la audiencia que me sigue, pues lo comparto. Pero no sé, tengo como es esa manera de manejarla muy personal las redes. Sí, y te entiendo y estoy de acuerdo contigo también, que uno tiene que ser muy profesional y tener mucho cuidado con lo que estás publicando, porque a veces como comenzamos a usar, la mayoría de la gente comenzó a usar las redes sociales de forma personal, nos acostumbramos a un estilo de publicación y cuando queremos hacer lo mismo con nuestro negocio se nos olvida que hay que hacer el switch o el cambio a una perspectiva más profesional, pero tienes mucha razón, con cuidadito con las redes sociales, ¿no? Sí, puede ser un arma de doble filo. Para finalizar, la parte más importante, que sería tu consejo para quienes quieren incursionar en la industria de los voiceovers. ¿Cómo crees que podrían hacer esos sueños de trabajar con grandes marcas o de trabajar con marcas pequeñas, pero en manera abundante en sus comunidades? ¿Cómo podemos hacer esos sueños realidad? Creo que esto tiene que partir de la pasión, identificar si realmente trabajar como voiceover es algo que a ti te llena a nivel profesional, te llena a nivel personal, y luego asumir el control de tu carrera. Y asumir el control de tu carrera es primero formarte. En este momento tenemos una competencia importante. Antes, cuando estábamos solamente en nuestros países, teníamos una competencia con los talentos locales, que eran 10, 15, 20, de acuerdo a la ciudad, lo que fuera tu competencia. Pero ahora la competencia es el mundo. Y ya no solo es una competencia de género. Antes eran voiceovers masculinos con voiceovers masculinos. Ahora la competencia es completamente abierta, porque un productor está buscando la voz
para su proyecto, que puede ser una voz masculina, puede ser una voz femenina. Por lo tanto, la competencia ahora mismo es mucho más aguerrida, es mucho más fuerte y hay una cantidad impresionante de talentos con talento. Es decir, de voiceovers con una capacidad espectacular, con una formación, con un conocimiento, lo que hace que el reto sea mucho mayor. Es decir, hay que emplearse a fondo y si tú quieres trabajar en el mundo del voiceover, vivir de esto, que sí se puede, tienes que formarte e informarte y asumir el control de tu carrera. A veces pensamos que conseguir un agente, esa es la panacea. Pues no. A veces tú tener un agente y acomodarte a lo que solamente te mande ese agente puede sepultar tu carrera. Asumir el control de tu carrera es tú ir haciendo ese contacto uno a uno, es ir identificando nichos, es tú conectar con otros talentos, con otros colegas que pudieran referirte, es entender este tipo de trabajo, aunque estás solo en tu estudio personal, puedes entender que hay una gran comunidad que está ahí, presta a ayudarte, a apoyarte, a referirte, siempre y cuando tú tienes las capacidades, las habilidades para el trabajo. Y por eso también decidí yo comenzar con este podcast, porque me parece que es parte de darle la oportunidad a la gente de informarse de la industria de los voiceovers a nivel internacional, como dices tú, porque hay mucha oportunidad, pero también hay mucha oportunidad para educarnos. Así es. Y ahora está saliendo mucha información en español. Ya están desarrollándose algunos eventos muy particulares también que van enfocados al español. Es estar con el radar abierto. Hay mucho contenido que se genera en inglés, que es muy bueno, aplican muchas cosas, pero hay otras que no necesariamente nos aplican a nosotros, los voiceovers en español. Por lo tanto, tenemos que nosotros mismos ir generando nuestros contenidos e irlos compartiendo. Así es. Bueno, con eso finalizamos. Reynaldo Infante, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer podcast de Voiceovers y más. Y a todos ustedes que nos están escuchando, espero que hayan aprendido muchísimo y que tomen los consejos que nos proveó nuestro gran Reynaldo Infante desde República Dominicana y sobre todo que los pongamos en práctica, porque un consejo sin ponerlo en práctica pues es un consejo perdido. Rey, mil gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Michelle. De verdad que sí, muchísimos éxitos con este hermosísimo proyecto. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Voiceovers y más. Chao.